Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en otra reunión del foro Sensus Communis, al que muchos de vosotros ya asistís con bastante asiduidad y os lo agradecemos muchísimo de que estéis con nosotros. ¿No se oye bien? Me acerco más. Hoy nos acompaña... Hoy nos acompaña Carlos Pajuelo, de Arcos, que es un asistente asiduo a la tertulia y que con sus constantes ocurrencias, por decir en algunas ocasiones interesantes, da una gran vida a la tertulia. Y como la idea que tenemos en esta tertulia es que quien tenga algo que decir en alguna materia, pues facilitarle que lo pueda decir, y así ha venido ocurriendo. Hay mucha gente que aquí todavía podría colaborar y estoy esperando a que surjan voluntarios. El mes que viene yo hablaré sobre las relaciones de poder y las víctimas. Un profesor, un catedrático de Derecho Constitucional, Aniceto Masferrer, que lo visteis hace unos cuantos días, también hablará sobre la historia de Cataluña, para que tengamos un conocimiento de primera mano, porque él es catalán, sobre cómo funciona o ha funcionado Cataluña. Y también Juan Antonio Granados sobre temas relacionados con China, y así sucesivamente. Si hay alguien que esté interesado, aquí estoy yo para que ¿Quién? O Paco Cervera, que también va a hablar sobre García Lorca, lo anotaré, que lo había olvidado. Para el trimestre que viene, sí. Pues ahora lo anotaré, sí. Bueno, pues nada. Carlos es, ante todo, periodista. Esa es si hay que definir a una persona por una palabra, periodista. Pero también ha sido profesor actualmente emérito de la Universidad Cardenal Herrera, supongo que en temas de periodismo, ¿no? Y básicamente también es escritor, como todos sabéis, por sus numerosos libros, y articulista de opinión, que es lo que de alguna manera le vincula con el tema que hemos elegido hoy. Que a él se referirá a todo eso. Así que, sin más preámbulos, le dejamos la palabra para que nos ilustre. Puedes durar lo que te dé la gana, pero tampoco te pases. ¿Y eso qué significa? Que podamos intervenir los demás. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Y como siempre ocurre, todo aquel que tiene, en cierto modo, sobre sí la responsabilidad de intentar decir algo que se entienda y algo que no aburra, respetable, el que siempre viene con una carga de nerviosismo propia a pesar de, es un poco el pánico escénico que llaman los actores, ¿no? A pesar de estar muchos años hablando y diciendo cosas que nunca sé si se me entiende o no, pero las vas diciendo, incluso, y esto que no salga de España, si alguien hubiera sabido lo que a mí me gusta esto, yo no hubiera cobrado nunca ninguna nómina. Quiero decir, lo que pasa es que conviene que no se sepa. Bien. Ya he dado las gracias a Carlos por haberme invitado y a vosotros por haber venido. Pero antes que nada, quiero hacer referencia a una pequeña anécdota que se produce hace años en el encuentro entre dos personalidades completamente distintas. De una parte, Einstein, y de otra parte, el humorista Tono. Un humorista que era y que formaba parte de la gran familia fundadora de la mítica La Codorniz. Cuando, por razones que desconozco, Tono obtiene una entrevista con Einstein, está casi una hora con él. La gente que lo esperaba afuera, los compañeros de prensa, etcétera, le preguntaron concretamente, bueno, pero ¿cómo es posible que un humorista como usted pueda conectar
tan bien y tanto tiempo con Einstein, ¿qué ha aprendido usted? Dijo nada, muy sencillo, que todo es relativo. Pues esa realidad de que todo es relativo es tan verdad como lo que yo aquí pueda decir esta tarde. Todo es relativo. Entonces, me parece importante hacer referencia a la invitación que don Carlos Climent Carlos me hizo hace aproximadamente un mes en torno a un movimiento que él había descubierto y que se sabía que existía ya, que se llama Low. Si no recuerdo mal, desde un punto de vista estrictamente gramatical, y corrígeme si no es así, slow. Slow es lento. Bien, hasta ahí, gracias. Slow. Hay una expresión en lo que leí que me llama mucho la atención y que me gustaría leer para que todos ustedes se hagan cargo de hasta qué punto hoy los periódicos y los periodistas nos hemos convertido en rehenes de una realidad casi virtual. Es decir, leo, los periodistas nos hemos forzado a competir con todos los ciudadanos del mundo que recorren las calles. Los tratamos como iguales reporteros y columnistas eventuales que nos retan, nos juzgan, nos condenan y nosotros mismos, profesionalmente hablando, nos hemos entregado de manera casi obscena a este reto. Hay que distinguir claramente lo que es una cosa de lo que es otra. Se me va la voz. Ahora no, ¿no? Vibraciones. Bueno. Creo que ha quedado suficientemente claro, pues, que estamos expuestos a una dinámica, eso que llaman las redes sociales. Cuando mi compañero aquí presente, ligeramente más mayor que don Rafael Brines, aquí presente, y yo hacíamos trabajos para los diferentes periódicos, las redes no existían. Las redes virtuales ahora no existían. Y por lo tanto, lo máximo que se podía uno encontrar eran las cartas al director. Es decir, cartas al director que naturalmente eran debidamente censuradas o vistas o repasadas, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, me interesaría establecer hoy aquí un concepto que mucha gente ha olvidado y es la interesante estrategia y dinámica de pensar. Pensar. Es decir, ayer repasando 1.000.000 de veces esto, por si me equivocaba ahora, recuerdo que hay una cifra que me llamó la atención especialmente. Ahora son las 8 menos cuarto casi. A las 8 menos cuarto de mañana en la Tierra habrá 200.000 personas más. Es decir, cada día nacen 200.000 sujetos. De manera que son al año del orden de 80 millones más de seres humanos sobre la Tierra. Bien, esto no se hunde todavía, pero significa que esos millones unidos a los millones que ya hay condicionan mucho la vida de todos nosotros, de tal manera que cuando se habla del tercer mundo, del primer mundo, etcétera, las diferencias cada vez son mayores. Es decir, en vez de producirse un hecho de igualación, de equilibrio entre los más ricos y los más pobres, etcétera, el abismo, la falla es cada vez más distante los unos de los otros. Bien, pensar a veces está reñido con lo que se llama un informe o los informes a tiempo real. Es decir, la necesidad del reportero, que siendo periodista tiene una
misión diferente, por ejemplo, al columnista, que es lo que yo soy. Entonces el reportero no tiene tanto tiempo para poder desarrollar el mensaje, trabajar con él, reflexionar y, sobre todo, hacer reflexionar. Bien, por lo tanto, la primera de las consideraciones que pondría sobre la mesa, el primer consejo, si me permiten la expresión, ya sabemos que se ha dicho antes que todo es relativo. Lo que es fundamental es que yo les invito a pensar. Pensar lo que uno lee y contrastarlo con lo que uno sabe de verdad, con los datos que tiene, para evitar caer en una dinámica en la que lo único que parece que mandan siempre son solo los sentimientos. Pese a que alguno me ha escuchado en alguna ocasión que lo que es de natura, tururura. Es decir, la gente que tiene una determinada creencia es casi prácticamente imposible cambiar esa tendencia y esa creencia tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Hago uso de una conferencia que di semana pasada en el puerto de Sagunto en relación al cierre en su momento de Altos Hornos. Altos Hornos, si me lo permiten, me alejo aparentemente un poco del guión que yo mismo me había trazado, como también es habitual en mí. Entonces, Altos Hornos se cierra en el año 83. Lo cierra mediante la firma del ministro de Industria de la época, que era don Carlos Solchaga, que era ministro de don Felipe González, a la sazón presidente del gobierno en España. Bien, se cierra Altos Hornos, se producen muchas manifestaciones, algunas de las cuales, por cierto, participé yo en aquella época y hice unos reportajes, están en la hemeroteca de las provincias, y a lo que iba. Cuando se producen las elecciones, ¿quién gana en el puerto de Sagunto? El Partido Socialista. Bien, no pasa nada, puede ganar quien haya sido elegido, pero que me llama la atención como reflexión. Es decir, un instrumento del poder en aquel momento condicionado por una serie de razones, entre ellas Europa, hacen de esa situación una situación que uno, si lo proyectara, pensaría, está claro, que estos señores votarán no sé qué. Pues no. Bien. Y esto me lleva de nuevo, me retrotrae a la realidad del belief. En inglés, ustedes saben, que es creencia. Es la creencia que se forma, pensemos, cómo y dónde. Se forma a lo largo de toda la vida. Se forma en casa, se forma en el colegio, se forma con el entorno de los amigos, etc., pero también se forma con los medios de comunicación. De manera que los medios de comunicación constituyen, sin ninguna clase de duda, un instrumento, una serie de inputs que llegan a los receptores de esos mensajes de tal suerte que lentamente, sin que nosotros nos diéramos demasiada cuenta, es como una especie de eso que llaman en el norte chirimiri. Es decir, va calando, y finalmente tienes una actitud que a veces te preguntas, ¿cómo es posible que yo sea así cuando en realidad a lo mejor me gustaría ser de otra manera? De ahí que yo haga referencia a la necesidad absoluta de pensar, de reflexionar, que es un verbo que podríamos denominarlo gramaticalmente intransitivo, pero no lo es. Pensar no es intransitivo, desde mi punto de vista. Y eso nos llevaría a una cuestión muy importante para mí. Y es que en cada palabra, por ejemplo, arca o armar, la palabra armar, hay una doble condición. Lo
se llama en semiótica, que es un signo, el lenguaje es un signo, lo que se llama denotación y lo que se llama connotación. La denotación supone lo que el diccionario expresamente dice en relación con. Y hablaba de armar, porque armar, por ejemplo, pues puede ser armar una pieza determinada, o también puede ser armar a un grupo de gente como soldados, etc. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a una información a dar, es importante saber leer si se puede y el que lo hace sabe hacerlo. Hay que saber leer lo que de connotación tiene aquello. Es decir, de la posibilidad de que el receptor del mensaje termine por interpretar lo que el periodista pueda decir. Es muy difícil hacer connotaciones en el reporterismo diario. Eso es muy difícil. Por lo tanto, parece que es en la columna, en los columnistas, en este caso me ha tocado a mí, por razones diversas. Yo tengo una columna los sábados en las provincias y procuro incorporar posibles dobles y triples lecturas. De tal manera que en muchas ocasiones hay gente que me ha dicho, oye, no te entiendo. Pues es verdad, puede que no sea tan claro como yo creo que soy. Por lo tanto, hay una línea roja que conviene establecerse a uno mismo para evitar que lo que tú dices no lo entiendas o no lo entiendan otros, quiero decir. Por lo tanto, insisto, muy importante pensar, muy importante reflexionar. Y tanto una como otra cosa necesitan tiempo. Sin tiempo es difícil hacer casi nada. Y la propuesta de hoy de slow, que es lento, tiene bastante que ver con esto. Según los documentos que en su momento me facilitó Carlos Climent, parece ser que un día un periodista, un colega, que justo yo de decir colega, aunque ahora también el concepto colega tiene una connotación más juvenil, más divertida, menos profesionalmente como compañero. No sé qué decir, si hablarle al sujeto como colega, como compañero, bien, lo mismo da. Un periodista italiano en Roma, según los papeles que he leído, aparece por la Plaza de España, que muchos de nosotros recordaremos haber visto por haber estado o haber visto las imágenes, y de repente se encuentra en la Plaza de España con un McDonald's instalado ahí. Lo cual a él le parece una barbaridad, le parece un pecado mortal. Yo no opino, no sé si es un pecado mortal o no, seguramente al señor McDonald le vendría muy bien, porque en la Plaza de España va mucha gente. Y a partir de ese momento se plantea lo de la comida rápida y lo de la comida, vamos a llamarlo comida lenta. Es un movimiento que se pone en marcha hace unos años, que se llama slow, y que no solo afecta a el periodismo, sino que afecta a un modo de vida. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos hoy aquí tranquilamente sentados, slows. No sé si la S acabe o no. No, slow. Sin S. Entonces, sucede, digo, que hemos seguramente decidido venir aquí para vernos, para charlar, para oír, para luego tener un coloquio, y hemos decidido venir aquí probablemente abandonando otras posibilidades que la ciudad tiene, que son más interesantes. Hoy, por ejemplo, comentábamos que hay, creo, un partido de fútbol muy importante para las personas que gustan del fútbol. Bien, pues nosotros a lo mejor también gustamos del fútbol, pero sin embargo estamos aquí. Cosa que, por cierto, hay que agradecer, ¿no? Bien. Ese movimiento slow, digo, no solo afecta la información, sino que afecta a todo un mundo
de tal manera que se constituyen unos centros que se llaman convivencia, cuyos centros están, al parecer, distribuidos por todo el mundo, sobre todo pues, en Estados Unidos, etcétera, y en Madrid también. Por cierto, he buscado yo en Madrid y lo que hay allí es, con la palabra convivencia, lo que hay es el intento de venderte una web que se llama Convivencia, pero lo que es desde el punto de vista de lo que quería y quiere el grupo que constituye Convivencia, allí no aparecía. Hay slow para comer, slow para vestirse, slow para viajar, slow para casi todo. ¿Eso qué es en realidad? Eso es un modelo de vida, esa es una opción, esa es, en el fondo es una revolución interior a la que uno se somete voluntariamente para evitar caer en la desinformación. ¿Cómo se produce, en mi opinión? Claro, ya saben que todo es relativo. ¿Cómo se produce la desinformación? Con un exceso de información. Es decir, tú empiezas a lanzar constantemente imágenes, etcétera y tal, la gente se ha aficionado a utilizar WhatsApp, Instagram, etcétera y tal, y de esta suerte toda tu cabeza está permanentemente 24 horas llena de informaciones que te llegan de cualquier medio. Por mi profesión histórica y por mi manera de entender las noticias, yo estoy dado de alta en casi todos los... Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es leer titulares, en principio. Es una manera de seleccionar a priori lo que puede interesarte o no. Yo leo titulares y elijo uno. Luego, por otra parte, los periodistas podemos caer en un riesgo importantísimo, que se trata de intentar convencer a los demás de lo que tú dices, lo que significa lo que tú dices, interesa a todo el mundo. Y eso no es así. Eso no es así. Es decir, predicadores en el púlpito, predicadores ahora en la televisión, pero uno tiene que asumir lo que he dicho al principio, que todo es relativo, que hay muchas opiniones y que lo que interesa es proyectar sobre uno mismo reflexiones que nos lleven a definir. ¿Qué es la definición? Me decía mi mujer, cuando vayas, procura no dar demasiadas definiciones, porque no estamos en un parvulario. Y es verdad. Pero yo creo que sí. Todos necesitamos, en cierto modo, tener claras algunas cosas. Y yo me he traído aquí una definición que me permito leer, porque estas cosas no se pueden improvisar y no me las sé de memoria, ¿no? Definir supone cristalizar un conjunto de pensamientos que son fruto de múltiples fuentes, cuyo origen es diverso en el tiempo y en las fuentes, pero que en definitiva constituye la cara visible de un criterio determinado. Esto es una definición. Entonces, cuando no se dispone de una definición para poder centrar el asunto, lo que hay es una dispersión mental y lo que hay es inseguridad. Entonces, justo con esa inseguridad, algunos medios de comunicación, no digo nacionales, universales, juegan para llevar el agua a su molino informativo, calando, como decíamos antes, de forma que aquel que no tiene una definición concreta de algo concreto cae en manos de esas modificaciones de las cuestiones, de los pensamientos, lo que produce una corriente de inducción. Los que sean de ciencias lo entenderán mejor probablemente. Una inducción. Esa inducción condiciona la conducta. Esa inducción contiene sugestión. Y la sugestión es una manera de poder afrontar un modelo como el Black Friday, o Friday, o como se pronuncia. ¿Qué es eso?
del Black Friday. Eso es lo que los sociólogos... Bueno, yo siempre me quejo de que se me cae la baba y es verdad. En fin, o sea, tengo un amigo que es médico, tengo varios amigos médicos que me dicen, oye, lo que tienes que hacer es ponerte una gotita de Botox y eso lo resuelve. Pero me da miedo de pasarme de Botox por evitar constituirme en un morrut, se diría en valenciano, ¿no? Bueno, esto no tengo, es que esto es una broma que yo gasto, pero que es verdad, pero que es baba de verdad, ¿no? Pero no mala, creo. No estoy seguro, no estoy seguro. Bien, vamos de nuevo a un tema que a mí me interesa mucho en materia de definiciones. ¿Qué dice la OMS, Organización Mundial de la Salud? La OMS, ¿qué dice? No hace demasiado tiempo desde que el ajuste académico universal ha dado en decir que la salud individual o colectiva es el estado completo de bienestar físico, mental y social de cada individuo. Claro, llegar a esa perfección para obtener la salud es un tema muy difícil, ¿no? De ahí que la salud es un tema polisémico. Ya saben ustedes que quiere decir que una misma palabra sirve para tener diferentes interpretaciones. Y yo siempre recomiendo... ¿Vamos bien o qué? Sí. Es que luego yo creo que sí, bien, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Verdad? Ah, sí. La gente tiene que intervenir. Bien. Bueno, hemos hablado del movimiento lento. El proceso de comunicación es algo verdaderamente simple, ¿no? Es decir, hay que crear un mensaje, hay que reflexionarlo y traducirlo en el soporte que sea. Se llaman soportes pues a la palabra, se llama soporte al medio escrito, el diario, la revista, se llama soporte a la radio, se llama soporte a la televisión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, el circuito es muy simple. Mensaje, emisor, indiscutible, medio y receptor. Es simplísimo. Pero claro, en ese camino hay muchas trampas, muchas de las cuales las he puesto sobre la mesa. Esas trampas son las que a mí me permite decir aquí, en esta fantástica reunión, que hay que reflexionar, que hay que pensar y que hay que tener el tiempo necesario para ello. Hay una especie de papa, en el sentido metafórico de la expresión, la connotación, que se llama Kapuscinski, que para nosotros, para los periodistas, para aquellos que hemos intervenido intentando producir mensajes, etcétera, que habla de los 5 sentidos del periodista, que yo los leo aquí y luego los comentamos. Estar, ver, oír, compartir y pensar. Como veo que está usted tomando nota, cosa que agradezco, lo voy a repetir otra vez. Estar, ver, oír, compartir y pensar. Bueno, esto es lo que dice Kapuscinski y es verdad, esto va a misa, ¿no? El problema que se plantea es que hoy vivimos de noticias y con noticias donde no hemos estado. ¿Y de dónde vienen esas noticias? Esas noticias vienen de agencias de noticias, vienen de otros medios. Y recordar a los presentes y a los ausentes, por si luego alguien lo oye, puesto que parece que lo estamos grabando, que los periodistas no somos los dueños de los medios de comunicación. Por lo tanto, los intereses que se producen detrás de la generación de noticias son intereses que condicionan
condicionan en muchas ocasiones lo que uno tiene que decir. Y yo digo aquí y ahora que he tenido mucha suerte. Con todos los directores con los que he tenido la oportunidad de trabajar en el periódico Decano de Valencia, en las provincias, ninguno nunca me ha puesto ninguna pega. No he sido censurado. Quizá en alguna ocasión, cuando la connotación derivada de un determinado nombre, por ejemplo, podría molestar a una parte de la sociedad, el responsable, el jefe de opinión, ha decidido eliminarlo sin que se perdiera la estructura del mensaje. Momento que yo tengo un ataque de ira que me dura 20 segundos. Que también es poco, ¿no? Bueno, 10 segundos, aún es menos. Vamos a... Bien, entonces no estamos en el sitio. Es decir, cuando nosotros ponemos en marcha una reflexión, ¿de dónde me sale a mí? Y ahora hablo ad personam. ¿De dónde me sale a mí la reflexión? Del conjunto de titulares que leo. En alguna ocasión tengo suerte y puedo estar, pero entonces ya no soy un columnista. Eso soy un reportero. La diferencia es evidente, ¿no? Es clarísima. ¿Qué conviene más? Pues hombre, depende de la edad de cada uno. La mía me impulsa a suponer que lo más cómodo es ser columnista, porque estás en tu casa, escribes, mandas y asunto concluido. Y ahora lo mandas mejor, porque antes tenías que hacerlo llevar o venían a recogértelo, y eso ya afortunadamente se ha resuelto gracias a las redes tan mal tratadas por mí o por otros normalmente. Voy a ponerles un ejemplo y luego pasaríamos, si ustedes quieren, al coloquio. Lo de la aculturación. Ya lo he explicado antes con lo del Black Friday. Ese es un invento norteamericano. Como es el Halloween, que decía yo el otro día. Bueno, eso es una cosa que yo me acuerdo que mi abuela, mi abuela ponía una velita en aceite toda la noche, en la víspera, y luego íbamos con una calabaza, con pintada y agujereada la calabaza. Esto no es de la prehistoria, cuidado. Esto no es de la prehistoria, se hace unos cuantos años nada más. Y entonces ibas con la velita, ibas con la calle con tus amigos y tal, y pedías alguna cosa. Bueno, pues eso se ha acabado por completo. Ha habido un proceso de aculturación. Es decir, un proceso de integrar en la conducta de uno costumbres de otros países. Costumbres que no son ni buenas ni malas, pero son rentables. Cuidado, que aquí, en la mayor parte de estos asuntos, nos olvidamos de un asunto muy importante, y es lo que se llama la cuenta de resultados. Es decir, las cuentas de resultados significa que al final el periódico, la revista, la radio, la televisión es un negocio. Y como tal negocio, cuando llegas al punto cero, al final, tienes que dar resultados. Y si no los das, eres eliminado. Un ejemplo que en este momento me acabo de acordar. Pau Gasol, gran figura del baloncesto en la NBA. Le han cancelado el contrato. ¿Por qué? Porque la fisura que tiene o tenía en el pie no se ha resuelto en el tiempo establecido por el dueño del equipo donde él milita. Como no le ha cancelado el contrato, automáticamente. Y es un gran jugador. ¿Qué pasará con él? Bueno, al capital le da lo mismo. Ya gana bastante dinero, supongo, y ya tendrá ahorrado. Es decir, bueno, voy a buscar, quizá lo encuentre. Todo esto es lo que yo me había preparado. Bien, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de inducción, hemos hablado de todo, menos de lo que quería hablar yo, que no lo encuentro. Pero bueno, lo encontraré. Se llama Los 100 días del Elba. Ustedes saben que Napoleón Bonaparte,
fue en el primer exilio, fue enviado a la isla del Elba. Y allí se pasó 100 días. A los 100 días se escapó y se puso en marcha, mientras hablo estoy buscando, claro, mientras preparaba para invadir de nuevo Francia, se fue organizando una serie de titulares que en concreto, procedían de los diferentes periódicos en la zona. Bueno, prometo que si lo encuentro lo leeré. Y al mismo tiempo prometo, como es obvio, que si no lo encuentro no podré leerlo. Estoy en ello, ¿eh? ¡Qué emoción! Bueno, mientras Martina, que es mi mujer y está a mi izquierda, busca, yo les voy a contar que existe ya en España una organización que se llama Maldita, pueden tomar nota si quieren, maldita.es. ¿Cuál es el objetivo de maldita.es? Detectar bulos. Bulos. De tal manera que hay una serie de ejemplos aquí. ¿Ya lo tienes? Bueno, pues lo habré perdido ya. ¿Qué quieres que haga? No, hombre, pero yo estoy penosamente afectado por esta circunstancia que yo la había preparado como colofón general a esta brillante intervención. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, se me ha perdido. Y si aparece, luego lo leeré. Bueno, pero puedo explicarlo. Quiero decir, se trata de que a medida que Napoleón va avanzando hacia... ¿Lo tienes ya? ¡Qué momento! ¡Qué tragedia! Bueno, se llama Los 100 días, de Elba a París, a través de los titulares de un periódico, que sería como el final de... Bueno, sale del Elba y el periódico, uno de los periódicos que se llama El Monitor Universal, Le Moniteur Universel, pone aquí, que dice: el antropófago ha salido de su guarida. Napoleón sigue avanzando. El otro titular dice: el ogro de Córcega acaba de desembarcar en Golf Juan. Ya no es el antropófago, ya es el ogro. Sigue avanzando Napoleón, la gente se unen a él, el ejército cada vez es más numeroso. El tigre ha llegado a Gap. Sigue avanzando. Han pasado 4 días o 5, del 1 de marzo al 6 de marzo. El monstruo ha dormido en Grenoble. El tirano ha atravesado Lyon. O sea, va el titular disminuyendo la carga de acusación a Napoleón. Bonaparte avanza rápidamente, pero no entrará nunca en París. Llega a París y el final del titular último es: el emperador ha llegado a Fontainebleau. El mismo periódico, ¿eh? No, pues ya está. Se ha acabado. Bueno, ahora, como siempre, empezaremos la tertulia. Yo quería, antes que nada, reconducir lo que yo consideraba que era... Porque en el periodismo tenemos, quizá tú lo has dicho muy bien, en primer lugar, los reporteros, que son los que están al pie de la noticia, los que están.
¿no? Físicamente, los plumillas que se llamaban antes, ¿no? Reporteros. Luego tendríamos los columnistas, articulistas, no sé cómo llamarlo exactamente, columnistas que retoman y condensan ciertas ideas. El columnista es el que tiene una columna fija con un nombre determinado. Estaría el bloguero y así. Y luego yo aún distinguiría quizá, o a lo mejor estoy equivocado, el que hace un artículo más de fondo, más elaborado, una editorial o un artículo más de fondo. Entonces, la pregunta que yo te hago ¿es posible establecer esa distinción y cómo nosotros podemos diferenciar con claridad cuando estamos ante uno u otro o valorar que estamos en uno o en otro lugar? A lo mejor la pregunta es impertinente y no tiene ninguna utilidad, pero me gustaría tu opinión. Bueno, en primer lugar, Carlos, tú no haces nunca ninguna pregunta impertinente. Bueno, creo, sabrás. No, quiero decir que cuando tú veas en un periódico, vamos a un periódico clásico que no sea, entre comillas, el mío, vamos a hablar del ABC o del Mundo o del País, etcétera. Cuando ves en una o dos páginas lo que se llamarían 2 o 3 artículos sin firmar, esos son editoriales. Y eso marca la línea política, religiosa, social, perdón, del medio. Eso siempre se puede distinguir. Luego hay páginas de mayor prestigio. Por ejemplo, se habla de la tercera de ABC. Es un clásico de toda la vida, que gente muy importante, que no necesariamente es periodista, que es un magistrado, es un científico, etcétera, firma y es la tercera de ABC. Un filósofo, etcétera. Luego están, en ese orden aparecen algunos periódicos, primero internacional, que es lo que hace en el país. Luego aparece nacional y así sucesivamente. Por cierto, yo no sé, paréntesis, porque me acabo de acordar ahora, el descubrimiento por parte del país y de un conjunto de otros periódicos sobre la red de escuchas y de control de China sobre el grupo musulmán que aparecía hace muy poco, gracias a los teléfonos móviles, etc. Y también fue objeto de una intervención muy interesante, es una investigación que no todos los medios pueden hacer porque es cara, en la que se descubre la presencia de algunos elementos importantes militares del grupo de espionaje militar, el GRU soviético, que ha generado una respuesta diplomática muy importante por parte de Rusia diciendo que el país se ha puesto en marcha y ha puesto en marcha una campaña ingiriéndose en asuntos que no son de su competencia. Bien, cierro el paréntesis. Entonces, la pregunta tuya creo que está perfectamente contestada. Es decir... Lo decía y termino porque, según, por ejemplo, algún filósofo, estaba leyendo o comentando el otro día sobre un filósofo polaco-argentino, Gombrowicz, estuvo hace muchos años viviendo en Argentina, y decía, hablando de las relaciones de poder, que el poder, entre otras cosas, es la posibilidad de influir en las mentes de las personas, de manera que éstas lleguen a cambiar su opinión como consecuencia de la información o de las ideas que han recibido a través de un artículo periodístico. ¿Sería este el poder del periodista, el poder de fondo reflexivo que el periodista? Porque yo entiendo que un periodista, un reportero, no tiene esa capacidad, pero la idea del periodista es influir en los demás que pensemos de una determinada manera. Bueno, eso no será solo el periodista, es decir, esto ha cambiado mucho. Es decir, hace 40 o 50 años más el ser periodista era una cosa interesante. Hoy no, hoy estamos desprestigiados por completo. Esto que quede claro, ¿no? Claro, la pregunta tiene connotación
Porque tú eres magistrado. ¿A ti te influencia el periódico para una sentencia? Fijaros lo que acabo de preguntar. Porque claro... La opinión de la calle y de los periodistas sobre el tema de la manada, por ejemplo, por recurrir a un ejemplo muy sencillo, posiblemente haya influenciado a los tribunales. Yo no lo acepto. No lo acepto porque aceptar eso, aun siendo verdad, no lo acepto porque eso sería debilitar éticamente el concepto que tengo yo de la justicia. Y no me da la gana, con perdón, públicamente decir que puedes tener razón. No, me niego a creer esto, porque entonces la separación de poderes no se da de ninguna manera, o no se daría de ninguna manera. Es decir, si tú le concedes al señor Uxía, Alfonso, le concedes el beneplácito de que todo lo que dice en concreto va a misa, nunca mejor dicho, pues llegaría un momento en el que todo sería una olla donde se mezclaría todo. Yo no estaba diciendo que tiene una capacidad de influir de manera que cambie la opinión, pero sí, de alguna manera, un artículo periodístico bien elaborado puede hacer reflexionar a un juez o a cualquier otra persona, y que las opiniones que hasta ese momento tenían, pues de alguna manera varíen, se adapten, o al reflexionen, pues traten de adaptarse un poco a la realidad. Como no se trata de un debate entre el juez, el magistrado y yo acepto lo que él dice en la siguiente, es decir, en la siguiente concepción: la interpretación de la ley. Punto. Ahí sí, la ley puede ser interpretada y efectivamente pueden haber algunos casos, y en este momento, mientras hablo contigo, me estoy acordando de la jueza Alaya. Temazo para una conferencia, y llámala, que seguro que viene. Quiero decir, de la jueza Alaya, ¿no?, que pide urgentemente que le sean enviados una serie de folios o sentencias o de datos a la que le sustituye, y no ha terminado nunca de recibirlos por entender la otra jueza que aquello estaba todavía siendo analizado, etcétera, etcétera. Eso es lo que dicen los periódicos. Yo no estaba allí, no lo he visto, pero sin embargo me hace opinar esto. Fíjate lo que te digo. No sé, ¿crees que te he contestado a lo que antes has preguntado? Sí. Tienes que ponerte de acuerdo con este señor que lleva el orden. Bueno. No. ¿Cómo? Pero no digas. A costa. A costa del que siga. A costa del que siga. Bueno, yo sobre el tema que se ha tocado últimamente, quiero hacer una observación sobre la prensa actual que me da 100 puntapiés. Y es que antes de que se conozca una sentencia, los medios de comunicación ya han absuelto o han acusado a alguien, según sea un medio o sea otro. Yo cuando veo que se empieza a hablar de uno o de otro tal, ahora ya estoy un poco retirado, pero siempre he dicho, yo espero que haya una sentencia. Hasta que no haya sentencia no opino, porque yo voy a recordar un hecho que me ocurrió estando en el Diario de Barcelona. Fui a hacer una información una tarde, un acto que hubo en el reformatorio. Yo estaba escribiendo y se me acercó un chico, dijo, mire, aquí está mi carnet. Era un interno. Tome nota. Digo, bueno, ¿para qué? Yo le pongo aquí y se lo firmo. Usted lo puede publicar si quiere. Que el cura de aquí nos trae droga, ya pueden suponer a cambio de qué. Digo, bueno, tal. Sí, me lo escribió allí y tal. Llegué al periódico y le dije al director, a José Tarín, digo, oye, me ha pasado esto. Se quedó blanco porque nunca me quitó una línea. Dice, ¿y qué piensas hacer? Digo, pues si te parece bien, mañana por la mañana me iré a ver al juez de menores, le daré estos datos y que él decida.
Bueno, pero vas a publicar algo, digo, si la audiencia o el juzgado mandan luego una nota oficial, pero yo mientras tanto no hago caso de... Hoy eso saldría en una portada o en un noticiario de televisión. En este momento hay apaga, eso es. En este momento hay en marcha, si no recuerdo mal, hay un juez que ha encausado a unos cuantos periodistas porque han dado a luz, entre comillas, un sumario antes del tema. Y ahora se ha organizado un enorme problema, un caos, en orden al secreto de la fuente, es decir, la libertad de expresión y la fuente. Vamos, de hace una semana esto. Bueno, Carlos, pues gracias por tu charla. Yo la calificaría de una charla consolera, con mucha solera. Yo quiero que me respondas a unas preguntas, pero que no por quien lo dice, sino por lo que tú piensas. Mira, cuando le entrevista Évole al Papa Francisco, el Papa le dice, 4 pecados del periodista. 1, la desinformación, como rutina. 2, la calumnia. 3, la difamación. 4, la coprofilia, es decir, el amor al escándalo, a poner bajo sospecha. Estos 4 pecados es lo que le contestó el Papa a Évole en la esta. Luego te haré otra pregunta, pero esta sí que me gustaría, tú como periodista profesional, que me digas, oye... Bueno, yo no soy Évole ni el Papa. Esto es una cosa que se sabe claramente, ¿no? Entonces, el Papa puede decir misa, que para eso es el Papa, supongo. Apaga, Eduardo, apaga, por favor. Repito por si había alguna duda, el Papa puede decir misa y a mí me parece muy bien porque es su función, entre otras cosas. Opinar está bien libre, pero yo he dicho aquí claramente desde el principio que la desinformación solo se resuelve mediante la información. Y desde ese punto de vista hay una necesidad, al menos se dice, de consultar 3 fuentes diferentes para poder establecer si lo que te están diciendo es verdad o no, poniendo yo siempre en duda que lo que te digan es verdad. La otra pregunta. Bueno, la calumnia se da, la calumnia, que es la pregunta, se viene dando como consecuencia de una especie, pienso yo, de morbo social. Es decir, los nuevos tiempos han dado a luz una serie de nuevos formatos biopics, que se llaman biopics, en los que se pone en marcha una determinada manera de afrontar la vida de otro que se expone por dinero a poner sobre la mesa todo tipo de sus problemas personales. Y de hecho hay algunos espacios en la televisión que tienen una audiencia tremenda, como puede ser el caso de Gran Hermano, donde la calumnia forma parte del día a día. Y sin embargo, el número de espectadores va incrementándose, a pesar de que he leído hace un par de días que hay una serie de anunciantes que han decidido retirarse como consecuencia de un problema, de una violación, etcétera y tal. Por lo tanto, la calumnia nace por la detección en el receptor de una necesidad, de una especie de morbo social. Aquí, si no fuera rentable, cerrarían el programa. Más que personalmente al periodista, se refería a los medios de comunicación. O sea, la otra era la difamación. Difamación. Entra dentro de la respuesta de la anterior.
Más me refería al tema de la reputación, ¿no? Personas que tienen una buena reputación y que a través de la difamación los medios de comunicación le quitan esa... Bueno, yo como creo en la ley está para eso. Lo que pasa es que todavía creo que en España el delito, creo que se llama delito al honor, está muy por desarrollar probablemente. Y luego la coprofilia, es decir, el amor al escándalo, a poner bajo sospecha. Esto lo estamos viendo en los medios de comunicación todos los días. Bueno, entra dentro del morbo. Es decir, esto habría que preguntárselo a los dueños de los medios. A ver por qué en vez de dedicar más tiempo a la ciencia, a la salud, a la investigación, etcétera, se dedican más al estado general de la altura de los pechos de la señorita no sé quién. Bueno, que personalmente no tengo ningún interés en conocer. Hola, yo creo que más o menos has respondido lo que te iba a preguntar. ¿Tú piensas que, usted piensa que... Gracias. Que las cadenas de televisión, como están basadas en la audiencia, en decir al público hemos ganado tantos oyentes, tal, se preocupan más de eso que en realidad de informar bien a la gente, porque también tenemos muchas ganas de saber. Entonces es como que nos intentan llenar la cabeza con lo que queremos oír, para luego ellos tener sus audiencias y sus porcentajes. Bueno, es un tema larguísimo, pero voy a intentar concretar. Es difícil esto. Pero bueno, los programas, cuando haces una encuesta y la lees y la gente contesta, todo el mundo ve la 2. Y a mí lo que me interesa son los documentales, la ciencia, etcétera y tal. Y luego, los índices de audiencia de la 2 están muy por debajo de lo... Por lo tanto, es mentira. Debe ser tan mentira como ¿a quién va a votar usted? A no sé quién. Pues lo mismo. Es decir, la tendencia a ocultar la realidad de lo que uno piensa es casi... está en la naturaleza de... Porque ¿tú qué piensas? Sí, claro. Yo la verdad es que procuro tener mi propia opinión y por muchas veces yo también miro los encabezamientos de las noticias y veo ver la que me interesa o la que no. No leo todo. Y luego me gusta saber, pero lo que pasa es que, claro, hay veces que ves una cadena y dice una cosa, la otra dice otra cosa parecida, pero no es igual. Entonces luego están las noticias falsas, los fake news en sí, que entonces ya te encuentras con que tú crees que vas a decir una cosa que sí que es verdad y te dicen, no, es mentira. Entonces ya te quedas así como un poquito y dices, pues no digo nada. Es que hay una lista, Rafa. Muy bien. Que le dejen un micrófono a Vicente. ¿No crees que, en definitiva, tú has contestado todo lo que te estamos preguntando cuando antes has dicho lo de Halloween? Es decir, negocio o poder. O diners o poder. Estemos con el periodismo, estemos con los políticos o estemos con lo que queramos. Porque al final de la historia se resume. Distintas agencias periodísticas, ¿qué es lo que están pretendiendo? Influir en la opinión. ¿Para qué? ¿Está claro? Para llegar al poder. Ahí tienes prisa, el país, que es descaradísimo, ¿no? Pero es descaradísimo para mí, con todo el respeto para todos los demás, porque habrá gente que esté súper convencida de ese tipo de ideología
contra la que yo no tengo nada, además. O sea, pero claro, la falta de análisis sereno. El título de la conferencia era algo así como tiempo para la reflexión, tal, ¿no? ¿Realmente hay tiempo para que reflexionemos tanto? Porque es que nos bombardean de tal manera que tendríamos que dedicar todo el tiempo, todo el día, y tenemos otras cosas que hacer, no solamente la política. Tenemos la familia, tenemos la cultura, queremos leer, queremos viajar. Es que lentitud, ¿para qué? Para todo. ¿Pero cuándo? ¿Cómo es posible aplicar esa lentitud, esa reflexión? Bueno, en definitiva, si no crees que en definitiva todo es poder o dinero. Bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante, pero la prueba evidente de que algunos estamos en la línea de tener tiempo es que estamos aquí. Es decir, si no, no estaríamos aquí. Luego, yo no sé si te he presentado a un amigo mío muy conocido, que es íntimo amigo tuyo también, sí, que es el dedo índice. Con este dedito, ojo, y este otro, tú puedes apagar la televisión. ¡Pip! ¡Pop! Y es igual que la aplicación sea Netflix, el HBO, todos los que quieran. Todos están montados de tal suerte que las series son como cuando éramos pequeños íbamos al Teatro Principal de Valencia a ver a Marrosa y tal, y la gente, no sé si os acordáis, algunos quizás se acuerden, otros lo habrán oído, otros no lo saben, pero la gente, yo me iba a reír allí y eran aquellos argentinos que venían, hacían las sesiones por entregas, o la radio misma de la época, que te hacían series que tú ibas siguiendo. O sea, la idea, por lo tanto, es enganchar, entre comillas, enganchar la voluntad, la distracción, etc. Hay muchas cosas que hacer, muchas, lentamente, pero eso también requiere disciplina. Leer significa disponer de un espacio para hacerlo, significa silencio, significa el tiempo que tú le dedicas a ello. Y efectivamente lo que tú dices es verdad, se ha dicho aquí, los dueños de los grandes medios no son periodistas, son capitalistas. Sigo por alusiones, como dice un amigo mío que está ahí presente. Mi dedo índice, desde hace años, ni ninguno de mis dedos, desde hace años, creéroslo porque es verdad, le da a la televisión para ponerla. Por lo tanto, tampoco tengo necesidad de quitarla. Esto te lo puedo asegurar que es verdad, Mercedes y Carlos lo saben porque somos muy amigos desde hace muchos años. Hace años que no veo nada. Me parece que todo es de un calibre infame. Tal vez la 2 la pudiera ver, pero bueno, he preferido ver otras cosas sin desmerecer, por supuesto, que la 2 es una gran televisión. Y luego una reflexión, para mí, se ha sacado aquí el tema de la interpretación de la justicia, de las leyes, mejor dicho. Es una auténtica pena que haya que interpretarlas. Esa es la auténtica pena. No sé qué sistema habría para elaborar unas leyes que no fuesen interpretables. Simplemente que sea la ley tan clara, que sea 2 más 2, 4, y que no puedan ser 2,5 ni 3, que tenga que ser definitivamente clara, que no haya interpretación posible. Pero bueno, esto es una... Los has convertido en robots. Pues, claro, oye, pues... aplicas una tarjetita magnética, lees lo tal... Sí, pero es que fíjate que... Claro, hay variables. Pero fíjate que la interpretación de cada uno no es la interpretación, digamos... Vamos a ver, dicho de otra manera, la interpretación de un señor de derechas, pues no sería la interpretación de un señor de izquierdas. Bueno, es que si tú me dijeses, Vicente, es que la interpretación de la ley es porque hay unas palabras ahí puestas que se pueden interpretar de una manera o de otra, pero no desde el punto de vista político. Pero es que la interpretación siempre es política. Eso es lo que yo trataría de evitar, si se pudiese, claro. Pues sí, efectivamente.
Efectivamente. Tienes el tema, vamos a dar rápidamente un salto de la justicia a la salud. Hay síntomas que son comunes en un caso y hay médicos que interpretan ese síntoma de una u otra manera. Es decir, y eso puede generar auténticos problemas. Pero no creo que sea equiparable, Carlos. Que no es equiparable. Desde luego, efectivamente, en la salud podrá haber unos síntomas u otros. Verás, Vicente, yo creo que es equiparable en cuanto que tú, creo, Es decir, bueno, ya lo he dicho antes, todo es relativo. Quiero decir, y además debatible, ¿no? Quiero decir, en un caso te juegas la salud, mejor, y en otro caso te juegas la libertad, a lo mejor, que tampoco es mala cosa. No, yo cuando he dicho que no es equiparable no me refería a algo así. Me refería a que, por supuesto, en la salud, en un momento determinado, unos síntomas pueden ser interpretados de una manera u otra, pero como el avance científico ya se encargará de decir cuál es en definitiva el que tenía razón o que no la tenía. En política el avance me parece que no es otro. O se es de derechas o se es de izquierdas, o simplemente se es reflexivo y en un momento determinado decides que es mejor una sociedad que se decante más por unos temas sociales o que se decante más por otros. Son modelos. Pero vamos, no interviene la ciencia, quiero decir. Bueno, ahora, este chico, sí. Cuando has hablado de los programas esos de chismorreo que tienen tanta aceptación, uno de los primeros que hubo fue aquel que se llamaba Tómbola, y de uno muy conocido por mí, que era directivo de la emisora, dice: oye, ¿tú por qué no vienes a Tómbola? Digo: ¿por qué me has tomado? Yo no me meto en esto. Digo, un programa que a mí me da asco y que hay mucha gente, si es que hay mucha gente que también le da asco. Y sería bueno que dentro del programa hubiera uno que los criticara para ganarse también a esa gente que está en contra. Digo: no, pues mira, conmigo no contéis. Pero querían buscar a alguien que se ganara a los contrarios del programa. Sí, me gustaría saber qué piensas tú sobre la evolución de la comunicación. Me está gustando ver mucho a la chiquita esta como toma notas continuamente. Pienso que eres periodista o que estás estudiando periodismo. Entonces, bueno, ¿cuál puede ser su futuro? Visto cómo ha evolucionado. Según los datos de hace unos 10 años aproximadamente, en pura teoría, los periódicos de papel ya no existirían. Y sin embargo, en este momento, el New Yorker, el Washington Post, el New York Times, están dando más peso a la casi literatura de lo que ahí la noticia, ¿no? Por lo tanto, la tendencia es a escribir, si es posible, mejor, a escribir asuntos que verdaderamente capten el interés y pongan en marcha la función de pensar que decíamos antes, y dejar el reporterismo para otros soportes, o incluso para la propia prensa, en algún aspecto concreto. Pero hoy por hoy vamos a más, y anem a més. Y por lo tanto yo no creo que se parecerá la prensa de papel. Mira, un ejemplo muy concreto, en mi opinión, es los libros digitales. Hubo una especie de curva de subida. Yo creo que en este momento la situación está más o menos estancada. No estoy seguro porque no tengo los datos. Si tuviera la fuente te podría contestar. Lo pongo en duda.
Pero, porque mucha gente dice, es incómodo, no sé qué, es que es mejor el papel, el olor, incluso el lector huele, la imprenta, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, opinión mía, y contestando a tu pregunta de manera concreta, no desaparecerá la prensa escrita. Perdón, más que el soporte, me refería a la tendencia. Es decir, si vamos a seguir... la idea es, si vamos a seguir influyendo en las opiniones, es decir, no me importa el soporte que se vaya a utilizar, si va a ser escrito, si va a ser técnico. Me interesa en qué dirección va el periodismo. En mi opinión, que es a quien se lo pides, lo que tienes que ver, ves por ejemplo el caso de Le Monde en Francia, ¿no? Tiene varios apartados, tienes el Le Monde Diplomatique, tiene el mundo, el Le Monde Littéraire, etcétera. Y yo creo que la tendencia es a la especialización. De manera que cuando tú acudes a un determinado medio, acudes ya seducida originalmente por la posibilidad de aprender más, de saber más, de profundizar más. Es decir, lo escrito trata de profundizar más, porque yo que he hecho algo de radio también, es verdad que a pesar de que estemos grabando y tal, etcétera, el viento se lleva las palabras en la radio, etcétera, y la dinámica diaria es la noticia, ¿no? En tanto es que lo escrito permanece, y no hay más que seguir los actuales programas de televisión cuando una manera de poder sonrojar a un determinado político es acudir a lo que dijo el mes pasado, o la semana pasada, o la mañana de ese día. Quiero decir, eso queda escrito. Entonces, yo creo que el que escribe tiene la santísima obligación de hacerlo con el mayor cuidado posible en cuanto se refiere no solo a la ortografía, sino también a la sintaxis, etcétera, sino al contenido nuclear de lo que dice. Eso es muy importante. Por lo tanto, si tú quieres saber cosas de Francia, yo te recomendaría que compraras Le Monde, por ejemplo. Aunque te adelanto que hay algunos propietarios de medios que opinan en sus periódicos en el sur de Francia, que son más conservadores, y en el norte son más revolucionarios, y son los mismos propietarios. Yo se lo preguntaría esto, si yo pudiera, se lo preguntaría al señor Soros, George Soros. Me gustaría saber el dinero del señor Soros, a dónde va, cómo va, etcétera, o al señor Roures, que es el de la televisión tan conocido, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Quieres que te diga algo más? Bueno, me parece muy interesante todo lo que se ha expuesto. Me parece muy interesante todo lo que has expuesto. Y bueno, a mí me ronda la cabeza algunas ideas. Voy a empezar por la primera, que me parece la fundamental, que es que yo creo que hay oposición entre poder y dinero. Son dos cosas, por lo menos en los medios generalistas. Científicos, especialistas en temas, puede ser de otra manera. Los generalistas fundamentalmente se tienen que mantener con los posibles que ganan. El poder está en función del dinero y el dinero está en función del poder político generalmente. Eso es una trama que creo que es difícil de separar. En lo que has dicho respecto de esas 5 condiciones del periodista: estar, ver, oír, compartir y pensar. Yo creo que, a ver si se puede resumir en esto, el periodista, creo que esas divisiones
personalmente no las sufre ni las disfruta. Es un cuerpo el periódico en el que las manos están, o los pies están, las manos tal, los tal, y el que piensa es el que tiene la caja, o el poder. En esto, a ver cómo ves hoy día esto. Respecto del slow, pienso que sí que facilita al ciudadano el que tenga que picotear en tantas noticias y se crean unos adictos a determinadas cabeceras. Ahí está el interés de no perder lectores. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad realmente oye, ve, comparte y piensa, o ya se le da el resultado y viene un poco que crea ideología y crea fidelidad y crea aquellos lectores que no cambian de las provincias jamás, que no cambian de ABC jamás. ¿Qué función tiene el periódico para simplificar la actividad intelectual de la sociedad de esa manera, de forma que por una parte la propiedad del medio lo que quiere es negocio, dígase en moneda o dígase en poder, que al fin y al cabo es lo mismo en el resultado, en mi opinión, o crear una fidelidad de manera que sea eso justamente el sustento de su propio dinero. Bueno, creo que es muy interesante lo que planteas y voy a poner un ejemplo metafórico. Vamos a imaginar que la sociedad es esta mesa larga, ¿de acuerdo? Que la compartimentamos, es decir, por un concepto que se llama target, por un concepto que se llama público objetivo. Entonces, cada medio en su momento elige una línea ideológica que coincide supuestamente con el objetivo o el trozo de tarta que quiere conquistar y lo va alimentando. Y si eso no va mal del todo para la cuenta de resultados del propietario, ya se cuidará el conjunto de periodistas al servicio de ese periódico y también de la ideología de evitar decir cosas que tienen que ver con otro target. Por ejemplo, vamos a hablar de televisión muy rápidamente. Nadie ve La Sexta. Dicen que nadie ve La Sexta. Sin embargo, La Sexta se ve muchísimo porque concretamente la habilidad de Ferreras y de su mujer han hecho posible que con el juego constante, permanente, de poner en el candelero las situaciones, jugando muy bien con los tiempos, quitando palabras, dando palabras, etc., están alimentando a un determinado tipo de target, de objetivo. Y el hecho concreto, hoy mismo he oído concretamente al secretario general del Partido Popular realizar una serie de explicaciones en orden a por qué razón no estaban en la foto hoy de ese manifiesto contra la violencia de género que se ha puesto en marcha en el Ayuntamiento de Madrid. Muy bien. El señor Ferreras, el productor del programa o la productora, ha llamado al señor general, que ha abandonado una reunión que tenía, seguro, y se ha ido allí y ha dicho lo que él cree porque lo considera importante. ¿Por qué lo considera importante? Porque él sabe que hay un número muy importante de seguidores, aunque sea para estar a la contra. Por lo tanto, quiero decirte que mucha gente en un momento determinado, cuando se funda el país, hay un momento en el que se funda el país, uno de los fundadores del país fue Manuel Fraguer Ibarne. Fíjate lo que te digo, era un accionista del país. Se consideró en un momento como la voz de la libertad, la voz del liberalismo, etcétera, etcétera, que ha ido evolucionando y mucha gente lo considera la Biblia y va alimentándose de esto. Y va, por lo tanto, su creencia, su manera de entender el mensaje, va consolidando su punto de vista. Y eso ocurre con todos los miembros
sociales, los grupos sociales que forman la sociedad completa, que es esta mesa, ¿no? Entonces, si tú eres propietario, tienes el dinero necesario, no te interesa el periodismo, en principio, sino que te interesa la capacidad posible, potencial, que el periodismo tiene para influenciar en un grupo objetivo que a ti te interesa. Entonces compras el periódico, te quedas con la mayoría y la cabecera, más o menos, se orienta en relación con, de tal manera que esto es lo que hay. Quiero decir que la separación poder-dinero es en estos momentos imposible. Haría falta una revolución para cambiar ese sentido de las cosas. Es decir, las que en alguna ocasión, y termino la contestación, en alguna ocasión ha habido alguna revolución en ese sentido, ha sido absorbida. Yo en este momento me acuerdo del movimiento hippie, que fue una revolución que fue absorbida y excretada por la sociedad de consumo. Punto. Duró poco tiempo. Los primeros beatniks, movimientos beatnik en América, que fueron la revolución de los 60, etcétera y tal, lentamente fueron acabando con una tarjeta de crédito oro de American Express para poder estar en el Nepal. Cuando Carlos ha nombrado al principio lo de Altos Hornos de Sagunto, me ha parecido muy interesante porque yo conozco a gente que ha vivido toda la vida en pueblo de Sagunto precisamente porque estaban Altos Hornos y vinieron de su pueblo de Albacete y estaban en Altos Hornos. Y su ideología continúa siendo, por decirlo así, un poquitín en términos vulgares, de clases. Ellos se sienten clase obrera y han de ir contra la derecha. Excuso decir que si en vez de ser Carlos Solchaga, que fue precisamente un ministro que atacó antes de ser ministro ferozmente a la UCD y a Suárez, los machacaba continuamente, si en vez de ser un gobierno de izquierdas el que cierra Altos Hornos, ¿qué hubiese pasado y cómo hubiese reaccionado la izquierda durante todos esos acontecimientos? Esa es una cuestión. Otra cuestión es que cuando yo era joven también hice unos pinitos, estuve 5 o 6 años o 7 de corresponsal del Valencia Fruits cuando lo dirigía Ferrer Camarena. Eso era cuando yo era joven. Y he visto escritores que primero han escrito en un periódico que era de izquierdas y después se han pasado a otro periódico que era de derechas. Y un día, había confianza, le digo a uno, digo, don fulano, digo, hay que ver lo bien que escribe usted cuando escribía a izquierdas, lo bien que escribía y lo bien que hace ahora cuando usted escribe a derechas. Lo hace muy bien. Entonces, quiero decir con esto que la ideología va unida, en cierta forma, al valor crematístico de las personas según lo que cobran en un sitio y según el poder que les da en el otro sitio. Eso, otra cuestión. Y después, una tercera cuestión, que también existe otro periodismo, que es el periodismo de ideología, que escribe en periódicos concretos que ya están hechos adrede para que su ideología avance y su ideología convenza a las personas que ellos quieren ir y convencer de toda la ideología que llevan dentro. Bueno, esto último es falso, Paco, porque tienes dos ejemplos. Mundo obrero y el socialista, que han sido prensas de partido que han fracasado por completo. Es decir, una cosa es que tú fundes como partido una determinada prensa y otra cosa es que tú te adscribas a una determinada corriente ideológica. Pero os dais cuenta de que como gran parte de las intervenciones
giran siempre alrededor de la política, hay otras cosas, hermanos. ¿Recuerdas de la voladura del Diario de Madrid? Aquella es un ejemplo concreto de una determinada manera de entender la prensa al servicio del poder. Entonces, cuando en su momento, y lo hemos hablado hace un ratito contigo, hay un momento en el que la red del movimiento pone en marcha una serie de periódicos que luego se han ido comprando por diversos empresarios que han mantenido en ocasiones la misma línea y en otras no. Entonces quiero decirte que cuando se produce un intento de control de la prensa del poder sobre la prensa, se produce finalmente un rechazo evidente, porque es que está claro. Quiero decir, a medida que la libertad prende como necesidad en la sociedad, lentamente ese tipo de condicionantes ideológicos se van afortunadamente perdiendo o equilibrando con otros periódicos. Yo quería, si puedo, no sé si hay alguien más, quería una sugerencia. Cuando yo leo una noticia, siempre trato de buscar alguna otra noticia que corrobore, contrapese, contradiga lo que se ha dicho en esa noticia. ¿No sería una buena idea que alguien inventase algún tipo de programa en el cual nos refundiese al mismo tiempo sobre una noticia las que también versan sobre el tema analizado en uno de los artículos periodísticos? ¿No sería eso expresión de un periodismo reflexivo y, por consecuencia, de un periodismo lento? Lo que pasa es que eso creo que a nadie se le ha ocurrido. ¿Sí? Perfecto. Me alegro que hagas esa reflexión, era la que nos faltaba. Mira, en Valencia hay todas las mañanas yo recibo, y tú puedes hacerlo porque la suscripción es gratuita, mi compañero, colega, como queráis llamarlo, Vicente Climent Gisbert, tiene una hoja que se llama El Comparador. Y aquí, por ejemplo, en el día 19, porque yo sabía que esto probablemente iba a salir, ¿no? Perdona, ¿dónde está eso? ¿En la web? Sí, en la web, sí, el comparador. Yo te lo mandaré si... Y ese es un ejemplo de lo que yo llamo periodismo flash. Él, por ejemplo, coge una noticia cualquiera y le da la vuelta a todos los periódicos que tratan la misma noticia de manera diferente. Él, si acaso da una pinceladita. Pero, por ejemplo, cuando está hablando del fenómeno de las subvenciones al hermano del señor Puig, pues lo dice, y dice cómo trata cada una de las cabeceras ese problema, ¿no? Por lo tanto, el comparador, serviría, en opinión mía, serviría para profundizar y elaborar un texto más serio que dé que pensar. Pero aquí está inventado. Lo que no está inventado todavía, porque es una pena, porque se cerró la Codorniz y Hermano Lobo, etcétera y tal, lo que realmente falta es humor. Falta humor. Hace mucho tiempo, con un compañero que sale mucho en televisión ahora, estuve a punto de comprar una emisora con otros amigos con un solo objetivo, que era el de dirigir el contexto general de la programación a sexo y crímenes. Como el caso, sexo y crímenes. Yo estaba seguro que eso hubiera sido un pelotazo, que se dice ahora.
Porque ahora también se habla mucho de un concepto que me llama mucho la atención, que es la palabra relato. Todo el mundo habla del relato. Una castaña de mucho cuidado, ese asunto del relato. Pero en fin. Le voy a hacer una pregunta corta. ¿Qué piensas si es efectivo el recurso a la insistencia que utilizan muchos medios de comunicación? Transmiten determinadas ideas o cargas de intencionalidad ideológica que permiten de alguna forma conformar la opinión pública y que al final mucha gente acaba pensando de la misma forma que piensa el determinado medio de comunicación. Y me refiero, y otra vez a la política, me refiero porque, por ejemplo, Ciudadanos ha tenido un bajón impresionante, pero sin embargo no tengo claro la efectividad de eso, ¿no? Porque ya se anunció en su día que venía el demonio Podemos y Podemos sacó muchos escaños. Pero es que hace poco se ha anunciado el demonio Vox y Vox ha crecido. Entonces no entiendo la efectividad de ese recurso a la insistencia que tanto utilizan los medios. ¿Qué opinas de eso? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Y voy a hacer un giro de la política a la Navidad. Tú vas en ascensor, subes el ascensor a casa. ¿En alguna ocasión has tenido algún encuentro erótico gracias al perfume que llevas? ¿No? Lulu, ella dice c'est moi. Y entonces, porque parece que el perfume francés. Entonces, puesto que una de las asignaturas que yo también daba era relacionada con el mundo de la publicidad, la historia de la publicidad, etcétera, la insistencia, el machacar, etcétera, es sumamente efectivo. El cambio rotundo que se da en los anuncios a lo largo de estos años es que en estos momentos ya no se venden productos, se venden sensaciones, se venden ideas, se vende lo que te puede pasar si tomas esto o tomas lo otro. Es decir, por ejemplo, hubo una época en la que se puso de moda el concepto OC, olor corporal. Entonces, te hacías así y olías a ti, pero se ve que hacer así para olerte a ti no era socialmente bien visto. Inmediatamente desodorantes, etc. Y a partir del mundo de desodorantes aparece Sanex, que es puramente natural, que no escuece, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la publicidad, que sabe muy bien lo que hace, que es el único medio de comunicación que paga para comunicarse. Es decir, tú vas al periódico y escribes un anuncio lleno de connotaciones y ese anuncio tiene como objetivo convencer a, inducir a, seducir a, y pagas por ello. Entonces, el que en este momento piensa en Vox o en Podemos o en el PP o en... No, bueno, sí, bueno, bien, sí. Es decir, habrá un target, es decir, habrá un público objetivo que se sentirá, si no, no lo votarían. Quiero recordar que estamos en democracia, ¿no? Más o menos. Y sucede que hay gente que piensa A, otra B, otra C, otra D, otra E y otra F. Hay un múltiplo. Pues muy bien, en eso consiste la democracia. Entonces, aquellos tipos que se sienten involucrados y se sienten representados por esta gente, pues están encantados. Los otros, como no es así, el juego es el desprestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo es relativo.